Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Tintineos en Papel. Yo soy Ana Silvia y hoy vamos a hablar de mis propósitos lectores para este año 2023. Esta es la primera vez que me pongo así, propósitos lectores, porque honestamente no es algo que yo solía hacer y lo que sí hacía era ponerme como una cantidad de libros que quería leer en Goodreads. Y también hubo un año en que empecé a querer leer más autoras mujeres conscientemente, como fijarme más en qué estaba leyendo y quiénes lo estaban escribiendo. Pero ya he logrado ese objetivo de leer a más mujeres. Pero además de eso no me había puesto como otro tipo de propósitos. Pero este año es distinto y aquí tengo una lista de 12 propósitos para este 2023. Y ahora, me parece muy importante aclarar que para mí los propósitos o las metas son una guía. Es decir, no me voy a matar, no voy a sufrir por conseguirlas, no, porque realmente lo importante es ir cambiando a poco mis hábitos lectores a otros que creo que me pueden ayudar a crecer más o disfrutar más mis lecturas, como por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así, como si mi propósito fuera leer 20 obras de teatro y leo nomás 15, no me voy a agüitar por no llegar al 20 porque logré leer 15, ¿sabes? Entonces para mí es muy importante recordar eso, que lo importante es el camino, lo importante es saber a dónde nos queremos dirigir y irlo disfrutando mientras lo logramos, porque si al final del día lograra leer esas 20 obras de teatro, pero desgarrándome, sin dormir, sin realmente disfrutarlas, solamente así leyéndolo pim pam pum, pues no es el punto, o por lo menos no es lo que yo quiero lograr. Dejando eso claro, que estos propósitos son guías para el camino lector, vamos a comenzar. Mi primer propósito del año 2023 es leer 40 libros. Y este propósito lo puse porque el año pasado, 2022, me puse de meta 30 y logré leer el doble. Entonces creo que 40 es un número con el cual me siento cómoda. Igual si no llego a los 40. No pasa nada. Aparte de que considero que hay libros muy densos, no solo en longitud, sino en contenido, que necesitan más tiempo, que necesitan como reflexionarse, procesarse, y quiero tomármelo con calma, no quiero estar presionada. Entonces, 40 libros. Mi propósito número 2, de hecho está relacionado directamente al canal, y es continuar con el tour literario o con el Booktube World Tour, que si no los conoces te platico súper rápido de qué se tratan. Son reseñas de libros de autores de distintos países. Y pues he hecho esta serie con ya una autora de Corea del Sur, un autor de Uruguay, una autora de Bolivia, etc. Entonces yo lo empecé porque me di cuenta que estaba leyendo a muchos autores de un mismo país y quiero diversificar mis lecturas, quiero leer más voces, quiero leer distintas perspectivas. Entonces definitivamente quiero continuar con el tour literario para poder conocer a más autoras y autores de distintos países, de muchas partes del mundo. Y pues sí, esa es una meta que quiero continuar. El siguiente propósito número 3, leer 10 autores latinoamericanos. Y esto es porque te voy a contar una cosa. Yo en mi licenciatura, en mi maestría y ahora en el doctorado sí leo bastantes autores latinoamericanos, pero aún así creo que no es suficiente. Aún así quiero leer todavía más, porque siento que cuando voy a una librería lo que veo es más que nada autores de habla inglesa y quiero apoyar más a la literatura latinoamericana. El siguiente propósito me motiva mucho y es leer, aunque sea a un autor, una autora independiente. ¿Y a qué me refiero con esto? Leer a una autora que se haya autopublicado o que sea una editorial independiente bastante chiquita, porque sé que hay editoriales independientes que ya tienen muchísima más popularidad y me da mucho gusto, pero yo quiero apoyar también a alguien que está empezando. Entonces sí, aunque sea uno. Los números que menciono aquí son como, aunque sea mínimo llegar a ese un autor, pero si lo supero,
genial, fantástico si lo supero. El siguiente propósito es leer manga. Yo antes leía bastante manga, pero desde que entré en la carrera, pues no, la verdad es que lo he dejado por completo y me da mucha tristeza porque a mí me encanta el anime, me fascina el anime, también me gusta muchísimo el manga y ahora estoy de hecho haciendo estas series de videos sobre analizando anime, pero quiero volver a leer manga. Quiero leer el manga de Sailor Moon, que no lo he leído, que lo quiero leer. Quiero leer el manga de Sakura Card Captor. Quiero leer otros más nuevos, como son por ejemplo el manga de Spy Family. Quiero volver a eso. El siguiente propósito es uno que es muy importante para mí y es leer una obra de algún autor o autora que no me haya gustado. Y a esto me refiero como darle otra oportunidad a la obra de este autor, autora, ¿no? Y lo menciono porque creo que a veces como lectores podemos, como decir, leer un libro de autor fulanito y decir, ay no, odié este libro, no me gustó para nada, ya no quiero leer nada más de esta persona. Pero también los autores crecen y los autores cambian de estilo y aprenden cosas nuevas e intentan otras cosas y mejoran en su proceso escritural. Entonces me gustaría leer una obra más reciente de algún autor, autora que no me haya gustado en un primer acercamiento, porque creo que es importante, ¿no? Como dar una segunda oportunidad. También entiendo si hay lectores que prefieren no hacerlo porque prefieren leer algo que les gusta o también por cuestiones económicas, porque los libros son caros y también como estar arriesgándonos a comprar un libro que tal vez no nos guste, pero sí es algo que yo quiero hacer. Y también en este punto te recuerdo que si te gustaría intentarlo, también están las bibliotecas públicas y las bibliotecas digitales, que también puedes intentar por ahí antes de pues invertir un dinero en un libro que no sabes si te va a gustar. Pues puedes intentar con las bibliotecas también si te quieres animar, y si no también está muy bien, porque yo sé que somos seres finitos y que no podemos leerlo todo. Pero sí, este es un propósito también que me intriga y que ya te iré contando cómo me va con él. Mi siguiente propósito es leer un webtoon, porque Lord Olympus me gusta mucho y es el único webtoon que he leído en realidad, pero sé que hay muchísimas historias en ese formato que me da mucha curiosidad y que quiero conocer. Entonces me gustaría leer otro webtoon además de Lord Olympus, y si se puede más, pues más. El siguiente propósito es leer un libro sobre una mitología, ya sea mitología egipcia, mitología azteca, mitología grecorromana. De mitología grecorromana sí aprendí muchísimo en la licenciatura de letras, pero obviamente puedo aprender muchísimo más. Pero sí me gustaría como leer un libro sobre alguna mitología. Ese también es un propósito. El siguiente propósito es leer un libro sobre historia del arte, y este me interesa un montón porque cuando yo estaba en la preparatoria tuve una clase de historia del arte. Yo creo que ha sido una de las mejores clases que he tenido en mi vida. Realmente disfruté muchísimo esa clase, aprendí un montón y todavía me acuerdo de cosas que aprendí ahí, y simplemente siento que fue como un primer acercamiento de algo tan grande que quiero conocer, que me intriga mucho. También siento que puede nutrir muchísimo mi perspectiva lectora. También en mi lado más académico también estoy segura que me va a ayudar un montón, porque hay cosas que conozco y manejo, que he aprendido a lo largo de mis años de estudio, pero siempre se puede aprender más y yo quiero aprender más. El siguiente es un poco ambicioso, en mi opinión es un poco ambicioso el siguiente, pero es leer un libro infantil en francés. Y ahora, yo tomé francés hace años, muy importante, hace años. Estudié alrededor de 5 años francés, me atrevería a decir. Yo lo empecé a estudiar en la preparatoria y luego ya tomé clases extracurriculares en la universidad. Y sí, estuve algunos años ahí, pero lo abandoné. Lo abandoné, y de hecho uno de mis propósitos de este año 2023 es precisamente retomar el francés. Entonces, dentro de mis propósitos lectores está leer un libro infantil en francés. Importante, va a ser un libro infantil, es decir, imagen, oración
imagen, oración. Si veo que me siento cómoda y que puedo leer tal vez algo un poquito más con más texto, pues tal vez me anime. Pero por lo pronto, un libro infantil en francés. El siguiente propósito es leer un clásico latinoamericano, porque cuando estaba en la licenciatura sí leí bastante, pero desde que salí de la licenciatura he leído más que nada autores latinoamericanos contemporáneos. Entonces quiero como regresarme un poco y leer más sobre todas esas obras fantásticas y geniales que no he leído. Y por último, mi último propósito es leer a 5 autoras redescubiertas. ¿A qué me refiero con redescubiertas? Autoras que los críticos, los historiadores han descubierto que tenían mucha obra escrita y que tal vez no se publicó, fueron autoras que se publicaron, pero por no ser hombres, su nombre se quedó como perdido a lo largo de la historia y que ahora a través de investigación y estudios se están retomando y recuperando y decir, hey, también estaban estas mujeres escribiendo en esa época y lo que escribían era genial. Entonces sí, quiero leer a 5 autoras redescubiertas. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Por favor, compárteme cuáles son tus propósitos literarios para este 2023. Dime si algunos de estos propósitos te llamó la atención, si te gustaría hacer uno de ellos. Y pues muchísimas gracias por ver el video. Recuerda que tengo redes sociales que se llaman igual que el canal, Tintineos en Papel, y nos vemos la próxima semana. Adiós.